Hola, continuando con los videos de física, ahora vamos a hablar acerca de las fuerzas de fricción. Y bueno, pues vamos a comenzar por leer alguna definición que podemos encontrar en algunos libros de texto. Y pues nos dice un poquito, ¿no? Cuando un objeto se encuentra en movimiento, ya sea sobre una superficie o en un medio viscoso, como el aire o el agua, pues hay una resistencia al movimiento, ¿no? Porque el objeto interactúa con su entorno. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que cae alguna moneda, algo pesado dentro de agua, dentro de una alberca, y vemos que empieza a bajar, pero no cae libremente, o sea, como que tiene un pequeño frenado, ¿no? A la hora de moverse en el agua. Lo mismo en el aire, ¿no? A pequeñas velocidades no sentimos esa fuerza de resistencia, ¿no? Pero conforme vamos aumentando la velocidad, se hace más significativo, ¿no? Ese frenado del aire. Incluso cuando hacen viajes espaciales, a la hora de regresar las naves espaciales, se vuelve la presión tan fuerte que si no entra lentamente la nave o el transbordador, se destruye por completo, ¿no? El caso, por ejemplo, también de los meteoros o meteoritos o los cuerpos que vienen del exterior, si vienen a demasiada velocidad, el cuerpo se destruye por completo, ¿no? La atmósfera lo destruye por la fricción, ¿no? Lo mismo, ¿no? Cuando ustedes intentan mover un objeto, les tarda un poquito de trabajo poder moverlo, ¿no? Y cuando lo mueven les cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque como que la superficie pone resistencia, ¿no? Y si la resistencia es más rugosa, es más difícil de empujar un objeto. Bueno, pues a esa fuerza se le llama fuerza de fricción, ¿no? La fuerza de fricción, por supuesto, son muy importantes en la vida cotidiana, ¿no? Pues se permite, ¿no? Que pues uno pueda caminar, uno pueda correr, ¿no? Justamente, ¿no? Y pues por supuesto sirve para que los vehículos puedan frenar, ¿no? Si no existiera la fricción, ni siquiera podríamos caminar. Nosotros podemos caminar por la fricción que genera la suela de nuestros zapatos con el piso, ¿no? De eso contrario, jamás nos podríamos mover. Sería el equivalente a que estuviéramos encima de una pista de hielos, ¿no? Eso es justamente la fricción a grandes rasgos. Otra forma en la que podemos ver la fricción, simplemente cuando intentamos mover el bote de la basura, ¿no? Si nosotros, pues de entrada vamos a analizar las fuerzas que aparecerían en un bote de basura, pues tenemos obviamente la fuerza normal y la fuerza de gravedad. La fuerza normal, recuerden que aparece cuando una superficie empuja a nuestro objeto, ¿no? Y pues en este caso, pues aparece como consecuencia de la fuerza de gravedad, ¿no? Y el piso que evita que el bote pues se vaya hacia el centro de la Tierra, ¿no? Bueno, si nosotros aplicamos una fuerza externa, digamos hacia la derecha, pues nuestra fuerza de fricción se opone al movimiento, ¿no? Entonces se va a querer ir al contrario. Si apuntara para allá nos ayudaría a moverlo, ¿no? Entonces nosotros jalamos hacia la derecha, la fuerza de fricción pues se opone, ¿no? Y apuntaría a la izquierda. Caso contrario al revés, ¿no? Si nosotros jalamos hacia la izquierda, pues la fuerza de fricción se opondría al movimiento, apuntaría hacia la derecha. Es así como funciona la fricción en primera instancia, ¿no? Siempre apunta al lado contrario, hacia donde nosotros, o hacia donde la fuerza externa está jalando o empujando, por decirlo así. Ok, dicho esto, pues les había comentado que la naturaleza de esto en primera instancia es la superficie rugosa, ¿no? Si nosotros puliéramos lo más que podamos la superficie del piso, pues nos haría que la fuerza de fricción disminuyera, ¿no? Hasta que pudiera avanzar. Entonces nosotros sí depende un poquito la fuerza de fricción de la geometría que hay aquí en la superficie, ¿no? Si pulimos, por ejemplo, el cemento, es muchísimo más fácil que si el cemento estuviera rugoso, ¿no? Entonces sí depende mucho de la rugosidad o de lo que hay de manera microscópica de contacto entre la superficie y el bote de basura, ¿no? Entonces, pues ya considerando esto, bueno, después de un cierto tiempo, cuando estamos jale, llega un momento en que ya podemos romper esta fuerza de fricción y ya podemos jalar. Pero ojo, también el hecho de que ya aumentamos nuestra fuerza a la hora de aplicarlo y ya podamos mover, pues la fuerza de fricción no deja de estar presente, sigue estando ahí, pero tuvo una pequeña modificación. Resulta que es más difícil, romper, ¿no? Romper la fuerza de fricción antes de que se comience a mover, porque ya que rompimos la fricción y ya podemos comenzar a avanzar, ya como que no nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Que en un principio. Bueno, esto tiene una explicación experimental. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros aplicamos una fuerza externa,
pues la fuerza de fricción va apareciendo. Entonces, conforme vamos aplicando una fuerza externa, la fuerza de fricción sigue aumentando y aumenta de manera lineal, porque en todo este espacio el objeto no se mueve. Llega un momento en que nosotros rompemos esta fuerza máxima, donde ya no aguanta, la superficie ya no aguanta, y lo vencemos, y ganamos, y hacemos que se empiece a mover el objeto. Pero cuando se empieza a mover el objeto, pues ya necesitamos un poquito de menos fuerza, ¿no? Para poder seguirlo avanzando. Entonces sí, la fuerza de fricción disminuye y se vuelve una fuerza constante, que depende justamente de lo que les voy a mostrar aquí a continuación, ¿no? Depende de un coeficiente experimental, y depende de la fuerza normal justamente que experimenta el objeto. Eso es lo interesante, ¿no? Noten ustedes que el coeficiente de fricción, vamos a estar agrupando el material del que esté hecho, ¿no? Si el piso sobre el que estamos es cemento, si es madera, me explico, o si son algunos materiales extraños, no sé si es asfalto, si es hielo, ¿de acuerdo? Y la normal, por supuesto, recuerden que en la mayoría de los casos depende o es proporcional a la fuerza de gravedad, pero no necesariamente, ¿eh? Ok. Entonces, la fuerza de fricción, punto número 1, se opone al movimiento. Así que la fuerza de fricción la podríamos modelar de esta manera. La fuerza de fricción, por supuesto, va a ser menor al coeficiente de fricción por la fuerza normal. ¿Okay? Va a ser menor en un caso, en el caso de que el objeto no se mueva. Cuando el objeto se rompe y se empieza a mover, ya podríamos modelar la fuerza de fricción, igual como el coeficiente de fricción, que depende del material, por supuesto es un método experimental, y de la fuerza normal, o sea, de la fuerza con la que la superficie empuja el cuerpo. Recuerden que nosotros quisiéramos aumentar la fuerza normal, lo único que teníamos que hacer es comprimir el cuerpo hacia abajo, ¿no? Y ya tendríamos más fricción. Ok, dicho esto entonces, pues tenemos esta expresión. Recuerden que en reposo la fuerza de fricción es igual a la fuerza externa, porque el objeto no se mueve, ¿de acuerdo? Debido a que la aceleración es cero. También podremos decir que los coeficientes de fricción, lo que les comentaba yo, son datos experimentales. Dependen del material, de la superficie de contacto. Y vean que hacemos una distinción entre dos, ¿no? Un coeficiente de fricción cuando está en reposo y un coeficiente de fricción cuando está en movimiento. S de estático y K de cinético o cinético. ¿Ok? Eso es lo que vamos a distinguir. Dos coeficientes de fricción, uno en reposo y uno en movimiento. Y aquí tenemos algunos datos, ¿no? Algunos ejemplos de coeficientes de fricción, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos coeficientes de fricción, los estáticos y los cinéticos. En el caso, cuando están en contacto hule sobre concreto, pues el coeficiente de fricción es 1 o 0.8. Acero sobre acero es 0.74 en reposo y 0.57 en movimiento, ¿no? Aluminio sobre acero 0.61 y 0.47 respectivamente en reposo y movimiento. Vidrio sobre vidrio 0.94 o 0.4. Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de ellos, de coeficientes de fricción, son los que tenemos acá. Ahí se alcanza a ver todavía. Nos vamos hasta el último, que es por ejemplo, la articulación sinovial en humanos. Por supuesto hay fricción, ¿no? En nuestro movimiento, ¿no? De nuestras articulaciones. De fricción nos pudiéramos mover sin ningún problema, no nos cansaríamos siquiera, ¿no? Y hielo sobre hielo, ¿no? Tenemos aquí punto 1 en reposo y punto 0.3 en movimiento. Vean que en términos generales la fuerza de fricción disminuye, ¿no? También el mismo coeficiente de fricción disminuye cuando ya se empieza a mover que cuando está en reposo. Bueno, hay más consideraciones que podemos hablar acerca de la fricción, pero eso lo tocaremos cuando empecemos a hablar acerca del trabajo y la energía. Vamos a seguir hablando desde el enfoque de cinemática. Y pues vamos a ver, ¿no? Algún fenómeno o un experimento en el cual tenemos aquí las tablas de los coeficientes de fricción, pero pues vamos a ver, ¿no? Un experimento en el cual pudiéramos medir de manera experimental el coeficiente de fricción en reposo y en movimiento. Y pues lo podemos hacer con el siguiente experimento. Vean, voy a leerles el problema que tenemos acá. El siguiente es un método simple de medir el coeficiente de fricción. Supongan que se coloca un bloque sobre una superficie rugosa inclinada en relación con la horizontal. No sé, por ejemplo, pueden ser dos bloques de madera, ¿no? Puede ser madera y concreto, o cualquiera que a ustedes les guste, ¿no? Como se muestra en la figura, el ángulo de inclinación, por supuesto, lo podemos variar, ¿no? Podemos poner como una especie de gato, donde podemos modificar el ángulo de inclinación, ¿no? De la rampa, ¿no? Entonces el ángulo de inclinación aumenta hasta que el bloque llega a un momento en que se rompe y comienza a moverse, ¿no? Entonces, a partir de que ahí se empieza a mover y se empieza a mover, empieza a bajar, ¿no? Entonces, pues vamos a demostrar que se puede obtener el coeficiente de fricción estático o el cinético
al medir el ángulo crítico al que comienza a ocurrir el deslizamiento, ¿no? Entonces vamos a ir subiendo hasta que de repente empieza a bajar el cuerpo. Y bueno, en este caso, las fuerzas externas, noten que aparecen aquí sobre el bloque, pues vean que tenemos la fuerza de gravedad principalmente, ¿no? Es la única que aparece aquí, y por supuesto aparece la fuerza de fricción que se va a poner en movimiento, una fuerza normal, que es lo que hace que este objeto se mueva en esa dirección, ¿no? Y por supuesto aquí la fuerza normal, ya lo vimos en un video pasado, reacciona, ¿no?, con la componente perpendicular a la superficie de la gravedad. Vamos a ver, ¿no?, cómo vamos a obtener. Recuerden que este ángulo lo vamos a ir variando, va aumentando, aumentando, hasta que lo detenemos justo cuando empieza a deslizar. Justo en el límite, ahí registramos este ángulo. Entonces vamos a ir subiendo el ángulo hasta que, ¡pum!, comienza a deslizar, justamente ahí en el límite. Así que vamos a ver cómo se resolvería esto que tenemos acá. Y bueno, pues vamos a comenzar con la fuerza de gravedad. Esto ya lo habíamos hecho previamente, cómo escribir la fuerza de gravedad cuando nuestro sistema de referencia está inclinado. Pero vamos a hacerlo ahora de una manera un poquito más rápida de obtenerlo, ¿no? Entonces vean que en el ejemplo pasado tenemos aquí que la fuerza de gravedad pues se va a romper en dos componentes, ¿no? Componente X y componente Y. Entonces hacemos ese mismo escrito. La magnitud apunta exactamente hacia abajo, la componente Y es paralela al eje vertical y la componente X es paralela al eje horizontal del cual está inclinado, ¿no? Entonces vean así como está la figura. Por supuesto ese ángulo del ángulo pues es cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, FGX sobre la fuerza de FG. Entonces pues si aquí resolvemos para FGX pues nos queda FG por seno de teta. Entonces vean que en este caso estamos acostumbrados a que la componente X tenga aquí coseno. Pero debido a la simetría, dado que no nos están dando el ángulo que va del eje X acá hacia el vector, si nos dan el ángulo que va del eje Y al vector, pues nos queda diferente, FG por seno de teta. Por eso hacemos justamente este triangulito. Entonces si ya tenemos esto, pues ya tenemos que la componente de la fuerza de gravedad en X pues es igual a la magnitud de la fuerza de gravedad por el seno del ángulo. Podemos hacer lo mismo para el coseno de teta sería cateto adyacente, o sea FGY sobre la hipotenusa, que es FG. Y resolviendo para FGY, pues nos queda FG coseno de teta. Entonces, de esta manera, pues ya escribimos la fuerza de gravedad de manera vectorial. Y pues nos queda FG seno de teta I, que va a tener la componente positiva, y la negativa, porque va hacia abajo, FG coseno de teta en J. Entonces tenemos positiva componente X y negativa componente Y. Y es así como escribimos la fuerza de gravedad. Pero no es la única fuerza de gravedad, ¿no? También tenemos la fuerza normal, que dijimos que apunta hacia arriba perpendicular al sistema de coordenadas. Por eso nos queda FNJ. Y por supuesto la fuerza de fricción, que apunta en oposición al movimiento. Recuerden que el movimiento se va para acá. Y nos queda entonces menos la fuerza de fricción por la componente Y. Conocemos la magnitud de la fuerza de fricción, ¿eh? Recuerden que es μ por la fuerza normal. Entonces tenemos ya las ecuaciones, la expresión para la fuerza de gravedad, ecuación 22, ecuación 23 y ecuación 24, para la fuerza normal y la fuerza de fricción. Nuevamente repito, la fuerza normal apunta en la dirección J positiva, y la fuerza de fricción apunta en la dirección negativa en I, en este caso. Ok, entonces pues continuemos. Vamos a ver qué más se puede hacer al respecto. Pues tenemos aquí, comenzamos con la fuerza la segunda ley de Newton. Vean que siempre comenzamos con eso. Déjenme me paso para acá. Ahí está. Entonces comenzando con la fuerza de fricción, con la segunda ley de Newton, F es igual a m por a. Del lado izquierdo, pues lo que tenemos que poner es la suma de las fuerzas, ¿no? Pero vean que estamos en el límite, justamente en el límite, cuando todavía llegamos apenas al límite, al ángulo crítico, todavía la aceleración ahí es 0, o tenemos ahí el límite máximo. Entonces todavía tenemos ahí que la fuerza total pues va a ser 0, la suma de todas las fuerzas que tiene la cajita. Y pues listo, ¿no? La cajita siente una fuerza normal, siente una fuerza de fricción, siente una fuerza de gravedad, y por supuesto todavía no se mueve el objeto, todavía lo tenemos ahí en el límite donde no se mueve el objeto. Y pues listo, nos tuvimos la fuerza normal, dijimos que tenía una componente positiva en J, la fuerza de fricción tiene una componente negativa en I, y la fuerza de gravedad, que la escribimos obviamente, ¿no? FG seno de teta I menos, porque apunta hacia abajo la gravedad, FG coseno de teta J igual a 0.
Como lo hicimos en ejercicios anteriores, factorizamos la i del lado izquierdo, factorizamos la j del lado izquierdo, y este 0 lo podemos escribir como 0i más 0j. En lo que dijimos otra vez, ¿no? Para que dos vectores sean iguales, las componentes i y las componentes j deben de ser iguales. Entonces la componente i del lado izquierdo debe de ser igual a la componente j del lado, la componente i del lado derecho, y la componente j del lado izquierdo debe de ser igual a la componente j del lado derecho. Por lo que podemos obtener un sistema de ecuaciones. Lo que obtenemos acá es que menos fs más fg seno de teta pues es igual a 0, y fn menos fg coseno de teta pues también debe de ser igual a 0. Si nosotros seguimos desarrollando esto, entonces en la primera ecuación obtenemos que la fuerza de fricción es igual a la fuerza de gravedad por el seno de teta, y la fuerza normal es igual a la fuerza de gravedad por coseno de teta. Esas dos ecuaciones que nos están diciendo que la fuerza de fricción, por un lado, es igual a la componente x de la gravedad, y la fuerza normal depende de la componente y de la fuerza de gravedad. Es así como interpretaríamos estas dos ecuaciones. Bueno, seguimos escribiendo. Por otro lado, la fuerza de fricción la podemos modelar como un coeficiente de fricción, que es lo que estamos buscando, por la fuerza normal. Y pues en la otra permanece sin cambios, pues ya nada más lo que hay que hacer es sustituir la fuerza normal de la segunda ecuación en la primera ecuación. Y pues nos queda mu s por fg coseno de teta igual a fg por seno de teta. Noten entonces que la fuerza de gravedad desaparece. La fuerza de gravedad, como se esperaba, no depende de la fuerza de fricción. Dijimos que solamente depende de la geometría del problema. Y pues entonces la mu s, o el coeficiente de fricción, es igual a seno de teta sobre coseno de teta. Pasa esto dividiendo. Y finalmente, entonces la fuerza, el coeficiente de fricción en el límite depende del ángulo crítico que obtengamos cuando empiece a deslizar el objeto. Entonces esta es una manera muy sencilla que se puede hacer en casa. Podemos construir un dispositivo donde podemos poner aquí un gatito, un gato hidráulico, y vamos levantando el ángulo hasta que el objeto comience a deslizar, y ahí lo medimos. Medimos ese ángulo y vamos a obtener el coeficiente de fricción. Podemos ir variando los materiales, cambiamos la cajita por uno de plástico, cambiamos la cajita por uno de hule, y así sucesivamente. Y es la manera en la que podemos medir coeficientes de fricción. Podemos hacer entonces, podemos obtener tablas como estas, ¿no? Es así una manera en la que pudieron obtener este tipo de tablas. Bueno, pues eso ha sido todo por este video. Más adelante vamos a ver, ya que sabemos cómo medir coeficientes de fricción, podemos saber más adelante, ¿no?, cómo podemos resolver algún ejercicio, pero ya que consideremos la fuerza de fricción, ya que nos den un coeficiente de fricción, vamos a ver cómo se resuelve. Pero eso lo vemos en el próximo video. ¿Sale? Hasta luego.